Y eso me marcó mucho. Y cuando mi cuñado necesitó el riñón, porque su mujer, que es mi hermana, no podía ser compatible, pues yo siendo la persona más aprensiva del mundo porque no puedo ver una aguja, pues la Virgen me dijo, mira, lo que la vida está para darla. Y yo te di 2 riñones, te sobra uno, y tu cuñado te ha dado 2 sobrinos, pues hay que dar un riñón. Y lo di feliz, y eso fue gracias a la fe y a la enseñanza, pues en gran parte de Medjugorje. Pues me voy a presentar, soy Javier Pacheco, vengo de Barcelona. Sería muy fácil decir que soy un joven de 37 años y un poco más de lo mismo, pero me atrevería a decir que soy una persona normal, con mis caídas, con mis cruces, pero en conquista y enamorado de la verdad. Y por eso estoy en Medjugorje. Pues fue muy curioso. Yo estaba saliendo con una chica que yo simplemente quería pasar unos días con ella. Ella se iba con una parroquia a algo que decían que era Medjugorje, que se aparecía la Virgen y demás. Yo me busqué la vida con otra parroquia totalmente diferente y acabé en Tierra de María. Me llamó muchísimo la atención que la Virgen no se apareció en un pueblo idílico en Suiza, todo precioso, maravilloso. Se aparece en un pueblo que humanamente pues no es bonito. Se aparece a gente normal, que seguramente tenga sus cruces, que no es gente que vuela, y te hace recordar a medida que vas viviendo esos días en Medjugorje que Jesús no nació en un palacio, que Jesús en el fondo no nos necesita para nada, pero nos quiere para todo, que Jesús nació en un portal de Belén, ¿no? Y cuando uno abre el corazón y empieza a entender esas cosas, se da cuenta que el milagro no es la gran cosa, sino que el milagro es ver a tanta gente confesarse. El milagro es cuando vienes aquí con una mirada y sales de aquí queriendo ser mejor persona, ¿no? Cuando vine la primera vez, también coincidió del 1 al 8 de agosto con el Festival de Jóvenes. Y hay una frase que me gusta mucho de Nicola, que es que la gente mayor tiene juventud acumulada, ¿no? Y en esta peregrinación en concreto, yo creo que el 90% de personas tiene juventud acumulada, ¿no? Con ganas de seguir siendo luz y con ganas de seguir siendo jóvenes de corazón. Pues es curioso. ¿Hay algo que realmente me tocó y me llenó? Pues sí. Me llenaron diferentes ejemplos de vida, diferentes testimonios que me hicieron pensar pues interiormente mucho a lo largo de todos estos años y que puse en práctica de manera personal hace 4 meses cuando le doné el riñón a mi cuñado, ¿no? Cuando hablé en su momento en el cenáculo del ángel de la guarda, eso se me quedó muy, muy dentro, ¿no? Que aquí nadie se siente solo y que aquí uno abraza la debilidad de la otra persona, asume esa debilidad como propia, pues eso me marcó mucho. La principal pandemia no es el COVID, la principal pandemia, y solo hay que verlo en redes sociales, es que hay mucha gente que está rodeada de mucha gente, pero nunca tanta gente había hecho a gente tan infeliz y tan solitaria, ¿no? Y eso me marcó mucho. Y cuando mi cuñado necesitó el riñón, porque su mujer, que es mi hermana, no podía ser compatible, pues yo siendo la persona más aprensiva del mundo porque no puedo ver una aguja, pues la Virgen me dijo, mira, lo que la vida está para darla. Y yo te di 2 riñones, te sobra uno, y tu cuñado te ha dado 2 sobrinos, pues hay que dar un riñón. Y lo di feliz, y eso fue gracias a la fe y a la enseñanza, pues en gran parte de Medjugorje y de, bueno, la formación que he recibido cristiana a lo largo de los años, que durante mucho tiempo he hecho caso omiso por egoísmo personal, y cuando te das cuenta que un matrimonio funciona sintiendo o no sintiendo, que hay que querer todos los días, pues ahí te das cuenta que, bueno, que en cualquier momento nos pensamos que somos eternos y aquí no somos nadie eternos y tampoco imprescindibles. Así que, nada, la Virgen nos ha regalado pues la capacidad de decir sí. Hay gente que es ángel de la guarda, hay gente pues que bueno pues da un riñón y hay gente que no.
con pequeños gestos intenta hacer pues su mundo mejor y el mundo de los demás mejor. Pues como todo, después de la peregrinación no es que hubiera un sentimiento de euforia, sino que uno aprende a que cuando uno reza, cuando uno quiere, cuando uno ama, no solo se puede basar en sentimientos, porque los sentimientos hoy están, pero mañana no están. Que la fe es confiar. Y confié en que Dios nos tenía preparado algo enorme, la Virgen nos tenía preparado algo enorme, y así fue. Hace un año montamos una iniciativa en redes sociales de rezar la oración preferida de María, a la Virgen, en comunidad. Veíamos que en redes sociales se consumía un contenido pues, que hacía muchísimo daño a la gente joven y decidimos pues, ponernos a rezar sin miedo, con amor, el rosario, nos apetezca o no nos apetezca. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que eso transformaba corazones y hacía cambiar a la gente. A través de esa iniciativa de la oración preferida de la Virgen y que tantas veces ha repetido aquí, pues hemos visto a niñas que han decidido pues, seguir adelante con sus embarazos, a gente que nos ha tirado de un puente porque en ese momento recibe pues, la notificación de conectarse a la macrofiesta, el milagro de estar aquí gracias, pues, no voy a decir nombres porque a Nicola y Irene no les gusta que se diga nada, pero gracias a ellos, ¿no? Estamos aquí. Milagros de matrimonios que se han reconciliado y todo gracias al poder de la oración, que en ese momento uno está rezando, muchas veces sin ganas, porque repito, no nos pensemos que los cristianos siempre tenemos ganas de hacer las cosas, somos gente normal, que nos equivocamos, pero que queremos hacer sonreír a la gente y transmitir que desde la naturalidad y con la naturalidad que se debe vivir la vida, si abres el corazón a María, tarde o temprano, sea aquí o sea al cabo de 10 años, la Virgen a todo el mundo le tiene una sorpresa preparada. Y esta fue nuestra sorpresa, que a día de hoy venimos con esas personas que nos acompañan en esos rosarios digitales, a ponernos caras y a cuidarles y a cuidarnos entre nosotros. Y nada, este sería un poco el milagro, el resumen de lo que significa pues confiar en el poder de la oración, que es infinito. La macrofiesta del Rosario es una iniciativa personal que nace en un momento determinado en el cual yo pues tenía fe pero no vivía la fe coherentemente, no era un cristiano coherente. Pero un buen día vi un vídeo en esa red social, ¿no? Lo que consume tu mente controla tu vida, ¿no? Yo me lo repetía durante mucho tiempo. Y en ese momento vi un vídeo de un niño de 5 años con síndrome de Down que se estaba muriendo, con una leucemia. Y me acuerdo que llamé a un sacerdote que yo conocía del colegio, que jugaba muy bien a fútbol y que era una persona muy abierta. Y le dije, don José María, tenemos que rezar por este niño en línea. Yo estaba acostumbrado a un contenido de vanidad, bueno, pues que no me aportaba ningún tipo de valor, no me hacía mejor persona. Y su contestación fue, todo lo que sea para hacer bien, adelante. Esa misma noche nos conectamos, ya el primer día se conectaban 500 personas. En un momento determinado, en uno de los misterios, se conectó Javi desde la cama con su familia, nos pidieron solicitud de acceso a uno de los misterios, rezamos por él y a la semana Javi, que es un intercesor de la macrofiesta, se fue al cielo. Y nada, y es un placer poder estar en Medjugorje, un lugar, tierra de María, donde hace honor, ¿no?, a lo que nosotros hacemos, que es rezar la oración preferida de María. ¿Dónde vamos a ir si no es a Medjugorje, ¿no? Y de verdad estamos emocionados por el regalo tan grande que nos ha ofrecido la Virgen de poder estar aquí. Y estamos preparados con el corazón abierto para escuchar lo que nos quiere decir. Pues mirar, cómo uno se puede conectar a la macrofiesta del Rosario. A raíz de esa inquietud se sumaron 2 personas más, Clara y Laura, y a través de nuestras cuentas de Instagram, que luego seguramente pongamos aquí abajo, pues todos los domingos a lo largo del año, a veces a las 9:30, a las 10, dependiendo de la época del año,
pues se puede seguir esa oración en familia, ¿no? Pero lo más importante, que está muy bien seguir a la macrofiesta, pero lo más importante es que nos acostumbremos a rezar el rosario en familia, la nueva familia digital, que son las redes sociales, pues reza unida, ofreciendo un contenido que la Virgen está orando de manera espectacular. Una de las cosas que más me gustaría que la gente pues absorbiera de Medjugorje es que Dios ama y la Virgen ama en la debilidad. Que como decía al principio, Dios no escogió a gente con mucho prestigio, la Virgen nos apareció a gente con muchos currículum y mucho prestigio profesional, sino que la Virgen se apareció en la inocencia. La Virgen se apareció en gente que a día de hoy pues seguramente haya hecho su vida de manera normal, que tiene sus problemas igual que los puedes tener tú, que los puedo tener yo, y que por muy mal que estemos, pues si abrimos el corazón con humildad, María y Jesús lo hace todo nuevo. Y eso es con lo que quiero que me quede, que nos quedemos todos, ¿no? Porque a veces caemos en decir, bueno, es que yo no soy digno de esto, ¿no? Uno se siente incoherente y es en esa, a lo mejor, incoherencia, en esa debilidad donde María pues más te está esperando. Pues me encantaría lanzar un mensaje a los jóvenes de hoy, pues muy directo y muy sencillo, ¿no? Lo que consume tu mente controla tu vida. Estamos sumergidos en un contenido muy digital, pero que tenemos que ser muy conscientes que tenemos que contrarrestar ese contenido que nos aporta poco, que nos humaniza poco, con un contenido pues formado, que aporte valor, ¿no? Que se necesitan menos influencers de imagen y cuerpo y más referencers de ser, más referentes. Pero es muy importante, para poder dar uno tiene que tener. Si uno está vacío, no podrá ofrecer nada. Por eso la importancia del rosario, de la oración, cueste, aunque no apetezca, porque cuanto más virtud tenga uno, más virtud podrá ofrecer en ese referencer de ser persona. Si nos damos cuenta, ¿no? Los 5 pilares de Medjugorje son los que, cuando uno los aplica, pues hace transformar su corazón de los demás, ¿no? Poner en el centro de la vida al Señor, contar con la Virgen María, su madre, como la elegida para llegar a su Hijo, como ella nunca habla de ella, siempre habla de seguir a su Hijo, que aprendamos de esa humildad, ¿no? Y sí, un poco sería eso, ¿no? Que en Medjugorje, ¿no? Lo que sostiene Medjugorje, ya no lo decía al principio, no es lo bonito que es, porque no es bonito, no tiene nada, pero lo tiene todo, ¿no? Y ese todo son esos 5 pilares que hacen que tu corazón pues se convierta en el único músculo capaz de amar. La gente joven estamos acostumbrados pues al gimnasio, ¿no? A ejercitar músculos que aportan, bueno, sí, aparentemente muchas cosas, o ninguna, pero el único músculo capaz de amar, que es el corazón, pues se ejercita pues poniendo en práctica esos 5 pilares pues que son tan importantes en Medjugorje.